Berti Venegas Lynch, buen día, ¿cómo va? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien. Bueno, lo primero que le voy a preguntar, no lo tenía previsto, pero recién se armó acá algo, porque la gente empezó a preguntar y teníamos una encuesta sobre qué sensaciones genera la visita de Lula a Cristina Kirchner presa. ¿A usted qué le despierta esto? No, que puede hacer lo que se le dé la gana. A mí me parece que es rol de la justicia poner los límites, que ya bastante me parece ha sido bastante permisivo con una persona que ha sido el artífice con su marido de la decadencia de los últimos 20 años. Yo como ciudadano me parece algo bochornoso que le den la posibilidad de seguir haciéndose haciendo shows, los balcones y estas cuestiones, cuando debería estar presa. Entiendo la cuestión de la consideración de los más 70 años, pero es bajo un régimen de presidio, digamos, y que cumpla con una condena, que creo que es el puntapié inicial de todo lo que viene después, con el tema del acuerdo con Irán, el tema de no solamente vialidad, digamos, el tema también de la ruta del dinero, los hoteles. Yo creo que va a ser es la primera etapa de esto, pero a mí francamente te juro que me aburre soberanamente todo lo que sea en torno a Cristina, que claro, me parece el pasado, ella como persona. Ahora, lo que siempre yo digo es, cuidado, que siempre el kirchnerismo o el amante del Estado por los kioscos y demás siempre van a estar. Insisto que la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros, de manera que la batalla cultural nunca hay que dejarla y pensar que ya se ganó. Los kirchneristas van a ir con otro nombre del partido o lo que sea, o cuando los Kirchner no estén más será otra cosa, pero siempre esas mismas caritas van a estar y eventualmente van a ser renovadas por otras caritas de gente que viene atrás, más joven, pero siempre pensando, algunos creo que con honestidad, pensando que lo resuelve el Estado, cuando el Estado, como decía Ronald Reagan, es el problema, no es la solución a nuestros problemas, sino es el problema, y otros como ticket de la política para vivir de otros. La gente que ha pasado en todos estos años, que el 60% de lo que hace el sector productivo todos los días es para bancar políticos. Tal cual. Hay algo de lo que usted dice que me parece que es interesante, que es que hablamos tanto de Cristina y del pasado, que parece que lo estuviéramos promoviendo de alguna manera, como que fuera ejemplar, y la gente termina a lo mejor viéndolo como lo que hay que hacer, ¿no? Como la parte de la viveza criolla del espíritu argentino. Pero lo otro que usted habla, que es la batalla cultural, a veces yo lo veo como que se parecen demasiado los ultramileístas con los ultra-kirchneristas, ¿no? Porque usan los mismos métodos y en definitiva está faltando por allí más sustancia, menos espuma, que es lo que se vio en el Congreso anteayer, por ejemplo, mucha espuma fea y un poco más de sustancia, ¿no? En el tratamiento de los temas. Usted que está dentro del Congreso, ¿cómo lo ve? Sí. Yo creo que no generalizaría, de la misma manera que hay gente que cree en el Estado presente, esta cosa que yo veo que es del pasado, y ya le hemos dado 100 años de ventaja para probar su fórmula y ha sido un desastre, y el salario marginal del más afortunado nos llevó a $80, una caída y un hundimiento silencioso que no vimos, y destrozamos en 100 años lo que era el granero del mundo y hacerse la América y toda la historia argentina que sabemos de fines de 1800 y principios de 1900. Pero sí, puede haber gente que en definitiva le falta sustancia, con lo cual yo siempre invito a los liberales a concentrarnos en el contenido, no tanto en las formas. Está bien. Y yendo al plano del periodismo, que también eso se ve, esa simetría que hay en la discusión. Yo creo que el periodismo perfectamente puede ser un periodismo marxista o un periodismo liberal. La cuestión es que sea con recursos propios, que no sean zombies de la pauta, que están viviendo artificialmente del verdulero que está a 2 cuadras del estudio, básicamente, porque a través del Estado le roba para financiar una actividad, cuando el verdulero quizás no tiene poder de lobby, tiene que levantarse a las 4 de la mañana para recibir a los proveedores y está financiando eso. El servicio de comunicación tiene que ser como cualquier otro, financiado, y hay mucha gente que dice, no, el periodismo tendría que ser plural y equilibrado, ¿no? Perfectamente puede ser orientado en una dirección furiosa, pero mientras lo banquen los auspiciantes y la audiencia está muy bien. Claro.
Claro, y por ahí pagan justos por pecadores, por ahí yo diciéndole a usted que son todos gritones y usted contactándome con lo de los periodistas, pero fíjese que hay un viejo dicho que dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y a veces lo que hacen los medios de comunicación, no los periodistas, porque veo poca crítica a los medios de comunicación como empresas, ¿no? Que son los que reciben la pauta. Los periodistas en general poco lo ven, salvo los más destacados de Buenos Aires, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Al pagar justos por pecadores, que lo que están buscando los medios es un clic fácil, entonces buscan la cosita, el escandalito, la tontera. Entonces yo diría que más que medios pauteros o ensobrados o todo lo demás, son medios bobos lo que estamos viviendo, ¿no? En muchos casos. Y lo que tenemos que buscar es gente que hable de cómo va la marcha del país, que si las herramientas que estamos usando son las correctas o se están equivocando de herramientas. Bueno, ahora el gobierno ha hecho una previsión presupuestaria interesante para futuro, no coincide en la previsión de inflación con el FMI, pero más o menos estamos hablando de cifras racionales y no como sucedía hace un par de años atrás. En este punto, en el Congreso, ¿se hablan de cosas profundas o están todo el día puteándose? Bueno, es muy decadente y bochornoso lo que se vivió los últimos días, pero te digo, moneda corriente. La gente que sigue un poco las alternativas del Congreso, sea en comisión o estas sesiones especiales bochornosas que supuestamente en el reglamento se juntan 10 diputados de 257 y te hacen ir al Congreso, gastar en pasajes los que vienen en el interior, que el catering, que la luz, todos los gastos audiovisuales, pago, digamos, de los asesores y otras cosas de variables cada vez que se mueve en una sesión solamente para un tironeo político, cuando por ahí ni siquiera hay dictamen sobre el tema, no sé a quién le hablan, pero en definitiva esto lo sigue bancando, como digo yo, el verdulero, el panadero y los periodistas honestos también. Tal cual. Todos tiramos del carro, que termina siendo un carro de ruedas cuadradas en el barro, donde el sector productivo no resiste más de tener gente arriba haciendo nada y de espectador y esperando llegar a destino en una cosa imposible de regulaciones e impuestos. Entonces esto viene a cambiar, me parece, las ideas liberales, que no estamos inventando nada, es volver a los principios constitucionales alberdianos, que fueron el resultado justamente de la prosperidad argentina, es volver a eso. Entonces todo lo que está haciendo el gabinete, que me parece que no son departamentos estancos, sino se necesitan uno del otro. Creo que no existiría un Toto Caputo si no estuviera una Sandra Petovelo, y la parte de la seguridad también de Bullrich, todas las reformas que se han hecho del Ministerio de Justicia, el tema de defensa, bueno, nombraría absolutamente todos que están haciendo un trabajo fenomenal de gente que es proba en lo suyo, no es el favor político que porque me ayudaste en la campaña te pongo como ministro de Defensa y sos un licenciado en ciencias sociales y perdés misiles y después cuando te mando un macanazo y queda tan expuesto mediáticamente, bueno, te doy alguna embajada. Entonces toda esa ineficiencia la paga el ciudadano, y termina siendo todos estos políticos tradicionales gente que en definitiva ha comprado un ticket de la política para vivir de la política, y es la política hablándole a la política. Ese es un poco lo que se ve en el Congreso. Por eso yo siempre digo que el mapa legislativo hoy es bochornoso, pero no por sus pensamientos distintos, sino por el nivel del debate y por su forma. Perfecto. Bueno, en este punto usted sabe que ahora viene la campaña electoral y se empieza a teñir la discusión por ese lado, ¿no? Y habrá que buscar legisladores que estén interesados en resolver los temas y no en posar para TikTok. En este punto, usted proviene de la provincia de Buenos Aires. Allí se va a dar hablaba de batalla cultural. Una de las madres de las batallas es justamente tratar de vencer a esto que se presenta como la renovación, la actualización, la evolución, si se quiere, del kirchnerismo, que es todo lo que representa Axel Kicillof. ¿Va a haber un acuerdo amplio del oficialismo con algunos otros sectores? ¿O cómo está el panorama en la actualidad? Porque el peronismo se nota bastante revuelto, ¿no? Bueno, yo no estoy en el armado político, así que relativizar lo que opines. Yo creo simplemente que desde afuera veo que se toma a las distintas provincias con contextos particulares, que pueden ser ir más lento, una construcción propia donde aseguramos las ideas y el camino que queremos tomar, y otro puede ser una necesidad de ir un poquito más rápido para tener más capilaridad electoral y eventualmente tomar la gente que la ve dentro del PRO, por ejemplo, que le empieza a ver y ha tenido una tradición distinta, pero empieza a ver que el camino
toma la autocrítica de ver que el camino nuevo que se está tomando es el válido. Entonces me parece que la batalla cultural, como dice un amigo mío, Tincho Pascual, que está en streamings ahí en Anima, dice el resultado de la batalla cultural es el converso, en definitiva, y eso se aplica también para la política. Estamos tratando justamente de gente que viene de otras tradiciones, salta el cerco con honestidad y realmente por convicción de ver, en definitiva, que el camino es otro, porque no todos han estado expuestos a las ideas liberales. Ese es un hecho, y considerando que desde chicos nos adoctrinan en la religión del Estado, es entendible también que haya políticos que vieran que el camino era a través del Estado presente, cuando en definitiva tenemos que tener claro que el Estado siempre consume capital, incluso en las cosas más nobles. Entonces tenemos que limitar a la protección de los derechos individuales y impartir justicia, el rol del Estado, y nada más. Todo lo que se haga después, vamos a perder libertades, derechos, y nos van a meter la mano en el bolsillo, porque ningún político hace cosas que generen gasto desde su propio bolsillo. Lo van a hacer desde el mal llamado contribuyente, para cambiar esta cuestión del pagador de impuestos, para que se piense como que contribuyen algo voluntariamente, cuando en definitiva es un robo. Está bien lo que usted plantea, califica como religión del Estado. El Estado es importante en su justa medida, en lo que es el Estado, y no llevarlo a niveles de sagrado, ¿no? Está interesante. Ahora, le pregunto también dentro de la actividad del Congreso. Me da la sensación de que a veces todas estas sobreactuaciones de gritonería y patotería, barrabravismo que impera en las sesiones y en las comisiones también, tiene que ver con meterle una zancadilla al gobierno. Por ejemplo, la ley que habilita al tema de los dólares, de sacar los dólares del colchón, eso está empantanado precisamente por las discusiones sobre lo que dijo Esper, lo que le tiraron en la puerta de su casa, Cristina presa, y en definitiva no hay perspectivas de que esta ley, que es fundamental para que funcione algo que todavía no se ve que funcione, no sale. Correcto, está ahí a la espera, ya llegó al Congreso, pero está a la espera justamente del poroteo del conteo de votos, porque yo creo que cuando se sugiere una sesión es para ganarla, para que tenga un dictamen, y para ganarla y no hacer una patinada. Pero yo siempre hago la autocrítica desde el Congreso, de decir lo siguiente: la gente que está en la base de la pirámide y los vulnerables, que digamos se ha dedicado el kirchnerismo a hundirlos, creo que está muy bien cubierto gracias a justamente la baja del gasto, el ordenamiento fiscal, monetario y financiero del Estado, y hace que también le dé oxígeno a Sandra Petovelo para que esa asistencia en la ética de la emergencia, si bien el tema de los planes sociales es algo bochornoso e indigno, y es toda la construcción de la dependencia que ha tenido el kirchnerismo, bueno, hoy en la ética de la emergencia no podamos hacer otra cosa más que asistir y tratar de conectarlo rápidamente al trabajo, para que justamente las personas puedan ser dignas de su propia vida y su propio plan de vida. Ahora, lo que yo lo llevo y lo conecto es la gente que está un poco más arriba, los del medio. Esos se resuelve justamente con el Congreso, cambiando lo más rápidamente posible la legislación que durante 40 años hacía en contra de la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley, y ha asfixiado el sector privado. Entonces, la autocrítica mía es, si bien han sido cambios legislativos increíbles, con 40 personas de 257, con el apoyo del PRO y demás, lo que se ha logrado ha sido único en la Argentina. Siempre quiero más y pretendo más, e incluir estas 3.000 reformas estructurales que tiene el Poder Ejecutivo, que ha trabajado preelectoralmente para justamente hacer este plan, y cómo se lo ha tomado, con la responsabilidad que se lo ha tomado Javier Milei. Entonces, ¿qué pasa con el Congreso, que sigue con estos tironeos y estas cuestiones de la resistencia de esos cambios que permitirían justamente darle oxígeno a la gente del medio, que en definitiva, tengamos en cuenta, está financiando también su trabajo y levantándose a las 4 de la mañana para recibir proveedores a los más vulnerables y los que hoy tienen un plan social? Entonces, esos cambios me parecen centrales. Le hago la última pregunta para no demorarlo más, Venegas Lynch. Tiene que ver con que, bueno, dentro de lo que es la libertad avanza, usted sería de los pocos con paladar negro, se puede decir, liberal. Hay mucha persona que viene del peronismo, y Milei se la agarra más con los radicales que con los peronistas. ¿Qué piensa de Cornejo y los mendocinos radicales que están respaldando fuertemente a Milei, que en donde puede dice que hay que votar a Milei en estas elecciones? Yo no creo que haya sido menos duro con el kirchnerismo, Javier, que muchas veces es otra cosa que se dice. ¿Por qué no le pega a Cristina? Bueno, primero ha hecho críticas muy fuertes,
Y otra cosa también es que hubiera sido mucho más fácil para un candidato a presidente apalancarse en esta cuestión de tribunera, decir, si me votan a mí, Cristina va presa, cuando se está pasando un mensaje horrible de la división de poderes, y desde el Poder Ejecutivo no se tiene que involucrar. Y creo que el resultado que hemos tenido justamente de Cristina presa es porque se ha hecho justicia y el Ejecutivo no ha intervenido y ha dejado operar a la justicia, y es el primer paso de la reconstrucción de un poder que ha sido históricamente adicto al Poder Ejecutivo. Entonces me parece ese es un tema importante de aclarar. En el caso de Mendoza, de vuelta, yo creo que la gente que venga de otra tradición, que ha participado en gobiernos anteriores que quizás no han tenido éxito, muy buena voluntad, pero no han tenido éxito, que de hecho también hay unos que integran el Poder Ejecutivo, y ahora con el apoyo político de Javier en una dirección distinta, están mostrando la fertilidad, digamos, que tenían en su expertise. Lo mismo en la política, lo mismo con gobernadores que la empiecen a ver, por supuesto, bienvenido sea. Yo creo que esto se trata de justamente esta cuestión de los conversos y ver que el camino es otro finalmente, y que salgan en apoyo, no de Javier Milei, no de la construcción de La Libertad Avanza, porque parece como en el formato tradicional de la política, como carrera política. Es para la Argentina, es cambiar este paradigma del Estado presente, y que hay que pagar el impuesto con alegría y demás, estas estupideces que no nos llevaron a buen puerto. Siempre es muy interesante hablar con usted, Venegas Lynch. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por el espacio, Gabriel. Un abrazo, que tenga buen fin de semana. Hablamos con Berti Venegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza.